Y como en unos días vamos a celebrar la Navidad, es importante que preparemos nuestro corazón y el corazón de nuestras familias para entender el significado de la venida de Jesús al mundo, de que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento, querida iglesia, queridos hermanos en Cristo. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Gloria a Dios. Bueno, nuestro corazón ya se prepara para la fecha, una de las fechas más importantes del año en todo el mundo, que es la llegada de la Navidad. Este tema de la Navidad, por muchas décadas y muchos años, los cristianos hemos estado pensando en preparar nuestro corazón para recordar con alegría que Jesús nació, que Cristo vino al mundo, que se hizo carne por nosotros, dice el libro de Juan en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el Logos, el Verbum, la palabra, y dice que la palabra estaba con Dios y que la palabra era Dios, y dice que por él todo lo que sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho, y dice que aquel verbo o aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este tema en estos tiempos que vivimos resalta en algunos polémica, porque Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Esta es una fecha que fue adoptada tiempo después, y entonces algunos apelan a que el 25 de diciembre tiene que ver con el sol y que por eso viene del paganismo y que no deberíamos nosotros celebrar el 25 de diciembre que Jesús nació. El apóstol Pablo dice: todo me es permitido, pero no todo conviene, y dice que tenemos libertad y permiso de parte de Dios siempre y cuando lo que hagamos edifica, siempre y cuando lo que hagamos sea constructivo. El mundo entero en esta época se pinta de luces. Por donde quiera tú puedes ver en las calles los símbolos de la Navidad. Y algunos se enojan y hacen videos en las redes sociales y dicen: no, es que esto es del paganismo, adoración a los demonios. Por años, desde mi juventud, desde que era un niño, celebrábamos en la casa la Navidad, y mis padres siempre nos decían que el motivo de la Navidad era que Jesús había nacido y que Él era el Salvador del mundo. Y leíamos alguna porción del libro del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Lucas, y nuestro corazón se llenaba de alegría de saber que Jesús vino a salvarnos. Orábamos como familia, y no era una Navidad materialista en el pecado, ni que poníamos música ni cumbias para bailar o tomar. No era una celebración mundana. Navidad no es para celebrar fiestas o pachangas, sino es para recordar el nacimiento de Jesús. Y es algo personal. Si alguien dice: no, yo por motivo de conciencia no puedo celebrar Navidad, nadie te dice que tengas que celebrar Navidad. Pero tampoco seas el Grinch que quiere arruinarle a todos los demás, que tenemos libertad en Cristo para celebrar que el Verbo se hizo carne y que nació. Y creo que es una oportunidad magnífica en el mundo para hablarle a la gente de Jesús, que la Navidad no es solo happy holidays, felices fiestas, porque el propósito por el cual se llama Navidad es porque celebra la natividad, el nacimiento de Jesús que vino al mundo a salvarnos. Y como en unos días vamos a celebrar la Navidad, es importante que preparemos nuestro corazón y el corazón de nuestras familias para entender el significado de la venida de Jesús al mundo, de que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero decirles que tengo videos allá en mi canal, en el canal de la iglesia, donde habla de si debemos o no los cristianos celebrar Navidad, y usted puede profundizar. Algunos toman algún pasaje de Jeremías que habla del árbol, de que le ponen adornos al árbol y lo cortan y se postran ante el árbol para adorarlo, y algunos dicen: ya ves, esto viene del paganismo. ¿Cómo es posible que haya un arbolito de Navidad en la casa de los cristianos o en una iglesia que a veces ponen arbolitos? ¿Cómo es posible? Están adorando a los dioses paganos. El árbol surge principalmente en Alemania, en tiempo de celebración de la Navidad, donde le ponían ciertas decoraciones. Y es solamente una decoración, eso es todo, punto. Ningún cristiano se postra ante el árbol para adorar al árbol, sino que adoramos al Dios que vive, al único Dios vivo y verdadero que reina, y el árbol es solamente una costumbre
de social. Ay, que los cristianos hacen costumbres sociales. Pues sí, porque vivimos en el mundo. El asunto es apartarnos del pecado del mundo, y poner un arbolito con luces no te hace pagano. Es algo que tienes la libertad en Cristo de hacer o no hacer, y nadie tiene por qué juzgar tu libertad. Malo fuera que estuvieras adorando al árbol, ahí sí. ¿Están conmigo? Sí, es algo que tenemos libertad. No dejes que nadie restrinja tu libertad. Ahora, si tu libertad te lleva al pecado, si tu libertad te lleva a infringir las leyes de Dios, sí, tienes que frenar tu libertad y someterte a Dios por amor a la verdad de Dios. Bueno, mira este pasaje que dice en 1 Timoteo capítulo 1 verso 15, dice: palabra fiel. Esta es una palabra fidedigna, una palabra digna de confianza. Dice: y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuántos de ustedes saben que cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que tiende a pecar, que tiende a fallarle a Dios, que tiende a errar? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes que necesitamos la gracia de Dios, su amor para recibirnos, para perdonarnos, para rescatarnos? Batallamos con el orgullo, con el egoísmo, con inclinaciones pecaminosas en nuestra vida. Y por eso estamos aquí reconociendo que necesitamos a Dios y que necesitamos el poder salvador de Jesucristo para limpiarnos de nuestros pecados y nuestra maldad. Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo no era el nombre de Cristo, sino que su nombre es Jesús? Y que la palabra dice: no, pero en hebreo es Yeshua. Sí, en hebreo es Yeshua. Pero los escritores inspirados por Dios, los 27 libros del Nuevo Testamento, ni una sola vez le llaman a Jesús Yeshua. ¿Sabías eso? Porque algunos se ponen y se molestan y dicen: no, es que debes llamarle Yeshua. El Espíritu Santo inspiró esta santa palabra de Dios, 27 libros del Nuevo Testamento, y ni una vez le llama a Jesús Yeshua, le llama Jesús. Y de ahí es donde nosotros hacemos la traducción o la pronunciación Jesús. Pero en realidad lo más importante es que estemos hablando de ese hijo descendiente del rey David, hijo de María, que fue engendrado por obra del Espíritu Santo, que era Dios hecho carne, el verbo humanado, que vino a este mundo para salvarnos, que siendo rey se hizo un bebé, que siendo el rey de la gloria y el creador de todo lo que existe, vino a buscarte porque te ama Dios, porque le preocupas, porque Él quiere tu salvación. Y ese Salvador del mundo, Jesús, que vino a salvarnos, su nombre no era Cristo. La palabra Cristo viene de un verbo que traduce el hebreo Masha, significa ungir, Mashiach, significa el ungido de Dios. ¿Y por qué habla del ungido de Dios? Porque en la antigüedad se ungía a los reyes. Venía un hombre de Dios, un profeta como Elías, y derramaba aceite sobre la cabeza de ese hombre escogido, o como en el caso de Samuel sobre David, y ese aceite que olía rico simbolizaba que Dios le iba a llenar de su presencia, de su espíritu, de su poder, para cumplir el propósito por el cual Dios le estaba llamando y comisionando. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes. ¿Y sabías que Jesús es hijo del rey David? Comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham, dice el libro de Mateo, porque eres el descendiente de ese reino que Dios había prometido. Y Jesús también es profeta, porque dice Hebreos: Dios hablando en otros tiempos por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, de Jesús. Jesús es el ungido de Dios. Entonces, cuando hablamos de Cristo Jesús, estamos hablando de el Mesías Jesús, el ungido de Dios prometido en las Escrituras, que iba a venir al mundo. Desde Génesis capítulo 3 verso 15 se habla de la simiente de la mujer que herirá en la cabeza a la serpiente, que simboliza a Satanás, la serpiente antigua, el engañador de las naciones, que viene como el enemigo de Juan 10 a matar, robar y destruir. Y dice que la simiente de la mujer destrozaría a aquel que vino a destruir nuestras vidas. Y Jesús vino a cumplir las profecías hechas desde el tiempo de Abraham, donde le dijo: en tu simiente bendeciré a las familias de la tierra. Él es el Mesías. Y dice la Biblia que Él vino al mundo, este Cristo, este ungido de Dios prometido en las Escrituras, Jesús. ¿Saben lo que significa el nombre Jesús? Salvación. Y le pondrás por nombre Jesús, dijo el ángel a María,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el nombre Jesús en hebreo significa salvación. Dios salva. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuántos de ustedes se consideran pecadores? ¿Cuántos de ustedes se consideran pecadores salvados por la gracia de Dios? Amén. Bueno, pues Cristo Jesús vino a salvarnos y es lo que el verdadero motivo de todas estas épocas, que yo les insto a comenzar a hablar con sus hijos, a leer en la noche porciones del Evangelio de Mateo, de Lucas, hablar acerca del lo importante que significa que Jesús haya nacido en el mundo. La verdad que la ética cristiana, los valores judeocristianos, las primeras escuelas del mundo, las primeras hospitales, los orfanatorios. Si Cristo, ¿qué sería del mundo si Cristo no hubiera nacido, si no hubiera venido? Lucas 19:9, hay un pasaje que reafirma lo que dice la promesa, lo que dice 1 Timoteo 1:15. No es una promesa, sino una declaración, donde Pablo dice que es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No es una palabra solo para salvar a los elegidos, aunque todo el que está en Cristo es elegido en Cristo, porque Cristo es el elegido del Padre, a través del cual Él tendría el destino que tuvo de antemano desde antes de la creación del mundo, de tener un pueblo salvo a través de la redención que Jesús iba a efectuar. El plan que Dios tenía para su iglesia, compuesta por todos aquellos que iban a creer por la fe y ser salvos por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, hubo un hombre chaparrito, un hombre muy chaparrito que se llamaba Zaqueo, que era un cobrador de impuestos y no tenían muy buena fama porque habían practicado tranzas, ¿no? En México dicen el que no tranza no avanza, y qué feo eso, porque es un país y muchos de nuestros países que están hundidos en deshonestidad y en infelicidad por culpa del pecado. Pero Zaqueo era un cobrador de impuestos y había escuchado hablar de Jesucristo y quería asomarse, quería brincar para ver y no podía. Y vio un árbol sicómoro y como pudo trepó. El interés tiene pies. Quiero decirte de que no hay nada que te impida que Dios transforme tu vida y te dé una vida plena y llena de Él si tú le buscas. No hay nada que te impida que Dios pueda restaurar un matrimonio roto si los dos someten su orgullo y su egoísmo y sus voluntades erradas a la voluntad de Dios. El que quiere, puede. El que tiene el deseo puede ser usado por Dios. Dice Jesús: pedid y se os dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Zaqueo tuvo la determinación y dijo: yo quiero saber quién es ese Jesús. Se subió a un árbol y ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando vio a Jesús pasando por ahí arriba, Jesús lo vio a sus ojos, hizo contacto con él y fue una sorpresa para él. Quizá tú dices: pues ¿qué Dios que puede ver en mí? Si yo no soy tan imperfecto, no soy digno de Dios. Quiero que sepas que Dios te ama, que fuiste creado por Dios, que fuiste hecho a su imagen, que si has permitido pecado en tu vida tienes que arrepentirte, porque Dios te llama al arrepentimiento, y el arrepentimiento es dejar tu pecado y volverte a Dios. Y cuando Jesús lo vio, le dijo: Zaqueo, prepárate porque hoy voy a ir a tu casa a comer. Y dice al final esta historia, dice que hoy ha llegado la salvación a esta casa, a este hogar, le dijo Jesús. ¿Cuántos de nosotros se acuerdan el día que llegó Jesús a tu hogar? El día que estabas viviendo una vida quizá en el pecado, de fiesta en fiesta, algunos abusando de ciertas sustancias o del alcohol, con una vida rota, una vida con amargura, con rencor, con críticas y con una vida que no tenía sentido, y de repente vino Cristo. Y oraste y sentiste que te quitaron un peso de encima, que Dios te liberó. Y tu vida, gloria a Dios, no es lo mismo que era antes. Alguien dice: pero es que todavía me falta tanto. Y me encanta esa frase que dice: todavía no soy lo que debo ser, pero doy gloria a Dios que no soy lo que yo era antes. Porque Cristo llegó a nuestras vidas y nos cambió. Y dice: la salvación ha llegado a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esos son pasajes. Aquí nos habla de la identidad de Jesús, su propósito, lo que hizo por nosotros y para qué vino al mundo, que es lo que celebra esta época que estamos preparando nuestro corazón para celebrar de una forma santa, de una forma cristiana, de una forma que honra a Dios,
no solamente de fiestas, ni de abusos, ni de materialismo, sino un tiempo que si el mundo entero se ha preparado con luces, con el gran alarde de las grandes fiestas que se celebran en todo el mundo, ¿cómo no nosotros como cristianos vamos a recordar que aunque Jesús no nació en esta fecha, podemos celebrar que Jesús vino al mundo y proclamarle a la gente que conozcan a ese Cristo que cambió la historia, que hace que el mundo se pinte de luces y que estemos en el año 2024 después de Jesucristo? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué dice el Hijo del Hombre? ¿Cuántos de ustedes son hijos de hombres? Levanten la mano. ¿Alguno de ustedes es hijo de un elefante? ¿Alguno de ustedes es hijo de una jirafa? Dice, no, pastor, mi papá estaba bien alto. Ustedes, no, ¿por qué dice el Hijo del Hombre? ¿Sabes por qué? ¿Sabes a qué apela esta frase del Hijo del Hombre? Precisamente apela a su naturaleza divina, que siendo Dios se hizo hijo de hombre, que siendo Dios se hizo humano, que vino a este mundo y nació como un bebé. 3 títulos que nos hablan de su identidad: Cristo Jesús, el Mesías Jesús, el Mesías que vino a salvar al mundo. Jesús significa salvación. Cristo significa, ¿qué significa, iglesia? Cristo significa ¿qué? El ungido de Dios, como Mesías. Cristo es la palabra griega de la palabra hebrea Mesías. ¿Estamos? Cristo significa el ungido de Dios. ¿Y a quiénes se ungía en el Antiguo Testamento? A los reyes. ¿Quién es en el que Apocalipsis viene montado en un caballo blanco con una imagen de los emperadores que habían conquistado a los enemigos opresores del imperio romano y que habían llegado conquistando como un rey conquistador y que tenía escrito un nombre en su muslo que decía Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién es en Apocalipsis? Jesús. ¿Quién es el hijo de David, el hijo del rey David, al cual le había sido prometido un reino eterno que nunca pasaría? ¿Quién es? Jesús. Cuando decimos Cristo Jesús, estamos diciendo el Mesías, el ungido de Dios, el Rey de la gloria, Jesús, que su nombre significa salvación. El Hijo del Hombre es porque siendo Dios se hizo hombre para servir. Y el Hijo de Dios es porque siendo hombre tenía una naturaleza divina y era Dios. Y el Hijo de Dios es una alusión a su divinidad porque siendo hombre tenía una naturaleza divina. No es que Dios tuvo un bebé y nació el bebito. Dios tuvo un bebito, no. La palabra hijo en la cultura en que se escribe la Biblia es un hebraísmo, una expresión de esa cultura. Por eso dice que Bernabé era hijo de consolación, porque tenía una naturaleza compasiva que consolaba. Dice la Biblia que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, cuando fuimos salvos, nos dio vida Dios con Cristo. Y dice que éramos, en el pasado andábamos siguiendo la corriente de este mundo, pecando como todo el mundo lo hace, sin Dios en el mundo. Y dice que éramos hijos de desobediencia. No significa que tu mamá se llama desobediencia. Señora desobediencia, mucho gusto. Dice que éramos hijos de ira. No significa que tu mamá se llama ira, sino que teníamos una naturaleza bajo la justa ira o el enojo santo de Dios contra el pecado. No significa que nuestra mamá se llamaba desobediencia, sino que teníamos una naturaleza desobediente a Dios. Cuando la Biblia habla de hijo de, como Judas, que era hijo de perdición, significa que tenía una naturaleza perdida. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, está diciendo que su naturaleza es Dios, su naturaleza es divina. Por eso dice en Colosenses 2:9 que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Jesús. Bueno, este nombre, Hijo del Hombre, es tomado del profeta Daniel, que le fue revelado de parte de Dios los imperios venideros que iban a ser levantados: el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, y que en ese momento se iba a levantar un reino poderoso que sería a través de Cristo, el reino de Dios que vendría a través del Mesías. Dice en Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, dice, y con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Qué está diciendo? Daniel está viendo una visión del trono de Dios, de la gloria de Dios, en una visión celestial, y de repente ve que se acerca el anciano de días. ¿Sabes quién es el anciano de días?
¿A quién está simbolizando? ¿A quién creen? ¿Quién es el que es eterno? Que desde el siglo y hasta el siglo Él es Dios. Antes de Él no fue formado Dios, ni después de Él lo será. ¿Quién es el único que es eterno? Dios. El único ser que no tuvo principio ni tiene fin. Mamá, ¿y quién creó a Dios? Porque todo tiene creado, alguien lo creó. ¿Quién creó a Dios? Bueno, si hubiera un Dios que creó a Dios, Dios no sería Dios. Dios sería un diosito. Y eso no respondería a la pregunta, porque entonces preguntarías, ¿y quién creó al Dios que 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 creó a nuestro Dios? ¿Sí? Finalmente, lo más razonable es pensar que Dios se revela de una forma correcta, que Él no tiene principio ni tiene fin y que Él es eterno, que Él es la primera causa que causó todas las causas y todo lo que existe, pero que Él mismo es eterno y no tiene causa porque es todopoderoso. Dios, dice, el anciano de días es el trono de Dios, está sentado en su trono reinando, y dice que delante de Él viene uno como hijo de hombre. ¿Qué significa? En medio de una visión celestial donde está Dios, los ángeles, los querubines, la gloria de Dios, se acerca una persona que viene delante de Él, que es un simple ser humano, un hijo de hombre. ¿Sí? Y este hijo de hombre, porque se nota que nació de un hombre que es humano, y Daniel está viendo esto 500 años antes de Cristo, dice que vino hasta el anciano de días y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Es una visión de nuestro Señor Jesucristo antes de nacer en la tierra como hombre, como hijo de hombre. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso. ¿Cuántos de ustedes quieren pertenecer al único reino en la historia del universo que jamás será destruido? Amén. Bueno, si estamos en Cristo, la Biblia dice que estamos en ese Dios eterno. Y dice que llamará su nombre Dios fuerte, ¿sí? Es Padre eterno, príncipe de paz. Estamos en ese Dios eterno que vino en Cristo, ese Hijo de Dios, a buscarnos, a salvarnos. Y dice que le fue dado dominio, gloria y reino. Entonces, ¿para quiénes lo hizo? Según este texto, los textos que leímos, ¿para quiénes vino Jesús? Eso es la verdadera Navidad, hermanos. La Navidad no es esferitas, el arbolito. Ay, ¿qué le voy a regalar a mi tía Panchita? ¿Y qué le voy a regalar a mi amiga? ¿Y qué le voy a regalar al hermano tal? Está bien, qué bonito que nos demos regalos. Pero ¿saben por qué se da regalos? Porque es una época de alegría. Dices, Cristo vino. Estoy feliz que Cristo vino y quiero entregar regalos y dar un poquito de generosidad y de amor porque Dios fue generoso conmigo. Ese es el verdadero significado de todo esto. Luces, ¿por qué? Porque la luz vino al mundo y resplandeció en medio de las tinieblas, y esa luz es Cristo. Ay, ¿por qué el arbolito? Pues dile a tus hijos de que Dios puso en un árbol su mejor regalo por nosotros, en un madero, en una cruz de madera hecha de árboles. Dios colgó su mejor regalo por nosotros, que fue Jesucristo. Y dice, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A quiénes vino a salvar? A los pecadores. ¿Y a dónde vino? Al mundo. ¿Dios quiere que el mundo sea salvo o no? Claro, no vino a condenar al mundo, dice Juan, sino para que el mundo sea salvo por él. Lucas 19:10 vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos de ustedes saben que la gente sin Dios, que no ama a Dios, que no tiene a Dios en su radar, que no ha entregado su vida a Cristo, reconociendo que Él vino a morir por nuestros pecados? Mira, ¿cuántos de nosotros sabemos que la Biblia dice que están perdidos, que están en perdición, que están perdidos? No tienen su identidad, no saben dónde están, no saben para qué existen, no saben cómo pueden tener vida eterna. Y a eso vino Jesús, a salvarles. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscarnos. ¿Y cuántos de ustedes saben que Dios muchas veces nos busca? ¿Cuántos de ustedes puedes ver tu testimonio hacia atrás
y ver piezas y situaciones y circunstancias y dices, Dios me estaba buscando, Dios estaba tratando conmigo, Dios me estaba llamando. ¿Amén? ¿Cuántos amén decimos? ¿Amén? Amén. Dios hace eso en nuestras vidas. ¿Y cuántos de ustedes saben que Dios también quiere alcanzar a la gente que amamos a nuestro alrededor? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que aún no conocen a Cristo como su Salvador? Levanta tu mano. Sí, todos, ¿verdad? ¿Tienes amigos que no conocen a Cristo, compañeros de trabajo? ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo Jesús vino a buscar y a salvarles y que ellos están perdidos? Eso dice la Biblia. Y a veces lo tomamos como que no, yo tengo mi religión, aquí solito yo voy a la iglesia los domingos, mi religión. Y claro, somos respetuosos, no le vamos a imponer a nadie a la fuerza nuestras creencias, pero creemos que nuestras creencias no solamente son creencias bonitas, sino la historia de un Jesús que verdaderamente existió, partió la historia en dos, murió por nuestros pecados, resucitó con poder y venció la muerte y que ofrece vida a todo aquel que cree en él. La razón por la que Cristo vino a nacer en ese pesebre es porque Cristo venía a dar su vida en la cruz por amor a nosotros para rescatarnos. Que no olvidemos eso en esta época. Por favor, que en estos días que estamos avanzando hacia este evento de la Navidad, celebra la Navidad como un cristiano. No celebras la Navidad con solamente materialismo o con cosas secundarias o pensando, ay, tengo que hacer el pozole y está bien, planea tu Navidad, perfecto, pero no te olvides del motivo de la Navidad, que es Jesús. Como aquella historia de que iban a celebrar al niño y todo el mundo puso los regalos en la cuna y el niño estaba ahí y alguien llegó y puso otro regalo y todo el mundo, la pachanga, felices y todo el mundo celebró por 3 horas y el niño, bien gracias, ahí escondido abajo de todos los regalos, ¿no? Y a veces podemos hacer eso y olvidarnos, pensando, ay, va a venir mi tía, va a venir mis papás, vamos a ir para allá, tenemos que preparar la comida, oh, me falta regalo para tal, regalo para el otro. Está bien, pero no te olvides que el motivo de la Navidad es la alegría de que la luz vino al mundo y nos dio salvación, y esa luz es Jesús. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y pienso en la historia donde Jesús habla de un buen pastor que tiene 100 ovejas. Las 100 ovejas están bien cuidadas, están en el redil, se han mantenido adentro. Pero hay una ovejita traviesa que se fue por ahí, una ovejita tonta que dice, se me hace que está más divertido allá afuera porque aquí estoy con todas las ovejas, voy a ver qué hay. ¿Y quién será ese animalito peludo de 4 patas que tiene una boca alargada? ¿Qué será? A lo mejor es mi amigo y puedo hacer amiguitos fuera de estas ovejuchas, ¿no? Y no se da cuenta que se va a meter a la boca del lobo. Y a veces así hacemos. Es que el pecado suena divertido, es que suena bueno. Es que este pastor nos restringe mucho, nada más quiere que lo sigamos a él y vayamos al agua donde nos lleva a tomar agua, a los pastos donde nos lleva a comer. Y luego si nos salimos tantito vienen y nos jala para estar con las demás. No, yo quiero mi libertad. A veces pensamos así. ¿Y qué pasa con esa oveja? Que termina lastimada, termina atorada entre ramas o en alguna reja, termina sangrando. Pero el pastor dice, bueno, tengo las 99 y están bien cuidadas. Me preocupa mi ovejita, ¿cómo le ponemos? Lala. Mi ovejita Lalita. ¿Dónde está Lalita? Esa Lalita bien rebelde. Cuando estaba en problemas, me hablaba y fui, la ayudé, la sané, la traje de regreso a casa con amor. Ya se sintió bien, ya siente que no necesita ayuda. Y otra vez Lalita ahí se va a ver a los Tucanes de Tijuana y se va a ver qué hay por allá. A ver qué le ofrece el mundo, a ver qué se siente el pecado. Es que Lalita se siente sola y se va Lalita y se mete en problemas y queda toda lastimada. ¿Y qué hace el buen pastor? Él va a buscarla otra vez. ¿Te suena conocida la historia? ¿Cuántas veces estuviste en un tiempo donde desesperadamente necesitabas de Dios? Y somos súper ingratos, ¿eh? Te pusiste de rodillas, Dios, ayúdame por favor, solo tú puedes ayudarme, perdóname. Si tú me ayudas, yo te sirvo, yo voy a buscar a la iglesia, si tú me ayudas, si me sacas de esta, si me bendices. Llegamos acá, Dios nos saca del problema con su gracia, nos bendice de maneras maravillosas y entonces se nos olvida otra vez quién fue el que nos sacó del lodo donde estábamos.
y queremos otra vez regresar al lodo por nuestro pecado y somos ingratos en nuestro corazón. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice en Lucas 15:4, ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Yo no sé cómo llegaste aquí hoy, si alguien te invitó. Yo quiero que sepas que no es casualidad, que Dios te ama, que Jesús te está buscando, que no se trata de hacerte religioso, sino de tener una relación con el Dios que te dio la vida. Y ese Dios te buscó en Jesucristo y vino a salvarte. Y eso es lo que toda esta época navideña prepara nuestro corazón para ese encuentro de recordar que la luz vino al mundo para salvarnos, para liberarnos de nuestros pecados, de nuestra esclavitud. Y dice la Biblia que cuando el buen pastor encuentra a esa oveja perdida, cuando la halla, la pone sobre sus hombros gozosos. Quizá alguien está aquí, pastor, yo siento que ya no puedo ni caminar por mí misma, por mí mismo, que no tengo fuerzas, que estoy cansada, que estoy cansado, que no he dormido bien, que padezco de insomnio, pensando en los problemas. Quiero que sepas que si te sientes sin fuerzas, hay alguien que es nuestra fortaleza. Y dice el libro de Isaías que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y correrán y no se cansarán y levantarán alas como las águilas y volarán, porque Dios es el que te hizo y Él puede renovarte y darte fuerzas si clamas a Él y le buscas con todo tu corazón. No solamente le busques en la ansiedad y en los problemas, búscale aun cuando todo va bien. Alábale a Dios. Cuando todo va bien, póstrate ante su presencia y dile: Padre, gracias, bendito y alabado sea tu nombre, que estamos aquí por tu gracia, Señor. Alábale al Señor. Jesús vino a buscarnos. Dios te busca, te envía su palabra, circunstancias y personas porque te ama. A veces no aprendemos de otra forma más que cuando nos va mal, cuando cosechamos las consecuencias de nuestro pecado, entonces nos acordamos de la necesidad que tenemos de Dios. Mira este pasaje tan lindo, lo que dice Dios de la necesidad por la cual necesitamos nosotros compartir de Jesús con otros, porque Dios nos buscó y Él nos manda también a buscar a los que están perdidos. Dice en Romanos 10:11, pues la Escritura dice: todo el que cree en Él, ¿qué dice? No será avergonzado, porque no hay distinción entre el judío, el que es parte del pueblo de Dios, en el cual vinieron las promesas, los descendientes de Abraham, y el griego se refiere que en ese mundo los gentiles era una cultura helénica o griega, entonces se refería al resto de las naciones o personas que no eran judías. No hay diferencia entre el que era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y las naciones de la tierra. Dice, pues el mismo Señor es Señor ¿de quién? De todos, abundando en riqueza ¿para quién? Para todos los que le invocan. Amén. Y dice, porque todo el que invoque, invocar significa que clamas a Él, que le dices: Dios, ten misericordia de mí, creo en Jesús, que Él murió por mis pecados, porque acaba de decir que este es el mensaje de fe que predicamos en los versículos 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con la boca con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? Hay gente que tiene unas ideas bien raras de Dios. ¿Te has fijado en estos tiempos? Ay, yo le doy gracias al universo. Mándenme buenas vibras. Gracias al universo. Y yo visualizo. ¿Y cuál es una palabra que utilizan mucho? No es visualizar, es la palabra que porque manifestar, gracias, exacto. Dicen, no, yo lo manifesté, el dinero, y ya parece, se van a postrar ante Ganesh, ¿no? El dios de la India, que con cabeza de elefante, y porque es el dios de la fortuna y les va a ayudar, y lo manifiestas porque lo declaras y lo piensas. Y no, Señor, no le damos gracias al universo, le damos gracias al único ser eterno que creó la vida y el universo entero, que se llama Dios. Dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Y tú puedes decir, pero pastor, yo no sé mucho de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes, siendo sinceros, se sienten como
que no saben mucho qué decir y que sienten que les falta mucho conocer de Dios y de la Biblia, aunque ya son cristianos y aman a Dios? Si quieres, si eres valiente, puedes levantar tu mano. Ok, bueno, excelente. Tomen el discipulado con mi esposa, el discipulado de estudios bíblicos de integración, que comienza el 9 de enero. Es un perfecto comienzo para comenzar a entender quién es Dios, cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo caminar con Dios. Hagan el hábito de leer su Biblia cada día y va a haber cosas raras en la Biblia, porque la Biblia son 66 libros escritos en un periodo de 1500 años por 40 autores bajo diferentes circunstancias. Y hay ocasiones que lees la Biblia, por ejemplo, te vas al libro de Crónicas y ves todas las genealogías, capítulos y capítulos de genealogías y dices, ¡ay, qué aburrido! Prefiero ver una película de acción, ¿no? O prefiero ver un YouTube video short o un video de TikTok, porque estamos tan acostumbrados a la acción, a los videos tremendos, ¿no? que hay en las redes sociales. Pero haz el hábito, aunque sea lee un capítulo de la Biblia todos los días y comienza a conocer el carácter de Dios. No te preocupes cuando hay cosas que no entiendes mucho. Aplica lo que sí entiendes, creces en el conocimiento de Dios. Pero quiero decirte algo para que no te desanimes de compartir. Quizá tú dices, es que yo no sé mucho, pastor. Te digo una cosa, si ya tienes tiempo viniendo a la iglesia, sabes muchísimo más que la mayoría de la gente que te rodea. ¿Cuántos de ustedes saben que aunque se sienten que saben muy poco, ustedes saben mucho más que la mayoría de la gente que te rodea acerca de quién es Dios y de la Biblia? ¿Sabías eso? ¿Te das cuenta de eso? ¿Te cae el 20 de eso? De que sabes mucho más que la mayoría de la gente de tu familia, la mayoría de la gente de tu trabajo, la mayoría de tus amigos. Y la pregunta es que ¿cómo van a clamar a Dios si no saben de Él? ¿Y cómo van a escuchar de Él, creer en Él, si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Por eso Dios te ha puesto en ese círculo donde estás. Y no tienes que ser raro, ni tienes que decir yo me la sé de todas, tú no sabes. No, sencillamente diles lo que Cristo ha hecho en tu vida. Dice el verso 15, ¿y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. ¿Sabes que yo le he compartido, he tenido el privilegio de compartirle a personas de Cristo y he visto a personas que oramos juntos para entregar su vida a Cristo y yo los he visto quebrantados, derramando lágrimas, con un alivio en su alma, con una alegría y una sonrisa de que Dios les ha perdonado? Y les doy un abrazo y les digo felicidades, y las lágrimas no dejan de correr sobre sus mejillas porque están tan agradecidos y se dan cuenta que han encontrado un tesoro. Y a veces nosotros tenemos el tesoro y no nos damos cuenta. Es como tener agua todos los días, ¿no? Tomas el agua, ahí está el agua. ¿Cuánto darías por un agua? ¿Alguna vez has estado en un juego de fútbol o en un lugar donde te morías de sed? Y cuando fuiste a ver cuánto costaba el agua en el estadio, ¿se te quitó la sed? No, no es cierto. Una botellita así, $5. Una botella, aquí ya valen 25 centavos, 10 centavos afuera. Una botellita así en el estadio, $7 en la feria. ¿O solo me pasó a mí que soy bien codo? No, no es cierto. Nos duele, ¿no? No, no soy codo, no es cierto. Pero duele $7. Bueno, pero ¿cuántos de ustedes lo peor de todo es que lo llegaron a pagar porque se morían de la sed? A veces tenemos el agua ahí, ay, agua, no importa, no importa. Pero que no hubiera agua, ahora que se fue la luz, que muchos se quedaron sin poder bañarse, ya olía feo la iglesia. No, no es cierto. Que no había electricidad, porque tenías jicarazos y con el agua y el frío aquí, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros realmente valoramos? ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por la electricidad después de lo que pasaron? Amén. ¿Es una bendición o no? Sí, pero regularmente lo tenemos por sentado, porque al cabo pues prendo la luz y la apago y ya, ¿no? Y así pasa a veces con Dios. Hemos sido perdonados por el Señor, nos ha dado identidad, nos ha amado. El Dios de la gloria te perdonó, te recibió, te aceptó a través del sacrificio de Jesús. Tienes acceso en línea directa al más poderoso ser que existe en el mundo. Tenemos línea directa al trono de la gracia de Dios a través de la oración al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Dice la Biblia que sus oídos están atentos a sus oraciones de los justos. Tenemos ese acceso a Dios y a veces tenemos esa relación con Dios y no le decimos a nadie, que nadie se entere, porque van a creer que soy fanático religioso, que amo a Dios. Que nadie se entere. Dice aquí la Biblia, ¿y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Qué hermosa es la llegada. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Mi papá salió de la iglesia católica, comulgaba diario 10 años de adulto. Era secretario de una congregación mariana de devoción a la Virgen María. Y un señor, me parece que era un vendedor de naranjas, si no recuerdo mal la historia, y le empezó a hablar de Dios. Le dijo, yo soy católico. Y le empezó a mostrar en el Nuevo Testamento la salvación de Cristo. Y mi papá no quería tener nada que ver con los cristianos porque lo veía como una secta protestante. Empezó a leer el Nuevo Testamento y se dio cuenta de la salvación de Cristo y mi papá le dio su vida al Señor Jesucristo. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Si no hubiera estado este vendedor de naranjas que le hubiera hablado a mi papá. Mi mamá, judía, mis abuelos huyendo de Alemania, de Hitler, llega a Argentina, nace en Argentina. Su hermana mayor había nacido en Alemania. Fue su primer idioma de mi mamá, el alemán lo habla perfecto. Tiene 82 años y habla con gente de Alemania y parece que hubiera nacido en Alemania mi mamá. Y mi mamá llega a San Diego y empiezan a orar por ella una familia que saben que es judía y que no conoce a Jesús. Y luego una señora en una estación de camión le dice, qué lindo, ¿de dónde eres? Se entera que es judía, le dice, qué hermoso, de donde vino el pueblo de Dios, de donde vino Jesús nuestro Salvador. Y le empieza a hablar a mi mamá de Jesús, le manda misioneros, personas de la iglesia de Tim LaHaye, allá de Bible Church en San Diego, que llegan, tocan su puerta, le hablan de Jesús. Mi mamá dice, no, yo soy judía, yo tengo mi religión, pero le empiezan a mostrar en el Nuevo Testamento profecías cumplidas de ese Mesías que habría de venir. Mi mamá se encierra en la casa donde estaba en la regadera, deja correr el agua de la regadera y empieza a escondidas a leer el Nuevo Testamento para que no la descubran que está leyendo libros cristianos. Es tocada por el poder de la palabra de Dios mi mamá, clama a Jesús y le dice, Jesús, si tú eres mi Mesías, yo quiero que tú me salves. Dios la alcanza, la corren de la casa de donde está, la mandan a estudiar a un programa de la Biblia. El creador del seminario donde mi mamá fue el papá de la hermana Ruth Hart, que fue una hermana tremenda en nuestra iglesia, una pareja de viejitos. Mi mamá va a México a compartir de Cristo en un viaje misionero, tan convencida de Jesús como el Mesías. Llegan a la cárcel a hablar de Jesús y mi mamá ve a un güerito de ojos verdes de Colima que va llegando y dice, ha de ser el carcelero. Y nada, pues que quedó presa de amor, era mi papá. Entonces se conocieron en la cárcel y se casaron después de 2 años y dijeron, yo y mi casa serviremos al Señor. Mi hermana dejó el ambiente artístico, estando con Gloria Trevi en el grupo de Boquitas Pintadas. Le ofrecieron un contrato de la compañía Warner Brothers y le dijeron, fírmalo. Y dijo ella, siento un llamado en mi vida para servir a Dios. Dijeron, no seas tonta, ¿cuántas personas quisieran estar en tu lugar? Y sí, probablemente le hubiera ido muy bien, hubiera ganado mucho dinero. Luis Miguel grababa en Warner Brothers en ese entonces y lo dejó por Cristo. Mi hermano Marcos, él ha sido desde los 8 años, toca el piano en la iglesia. Se ponía 2 himnarios y ahí arriba se sentaba y sigue siendo pianista en las iglesias donde él ha estado sirviendo y ha sido facilitador de un grupo de vida. Y cuando mis papás se casaron, usaron Josué 24. Yo no sabía que yo iba a ser pastor. Yo era abogado, estaba en el ambiente artístico y el Señor me llamó. Mis papás no eran pastores, eran cristianos igual que ustedes, sentados en una iglesia, trayendo personas a Cristo, discipulando a mis suegros que se encontraron en el mercado y les hablaron de Jesús. Y Jesús cambió la vida de mis suegros. Las iglesias que hemos sido partes llenas de personas que mis papás les hablaron de Cristo y no eran pastores. Y mis papás cuando se casaron usaron Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y los 3 servimos al Señor. Qué hermoso, ¿no? Dios es fiel.
¿Cuántos de ustedes quieren eso para su familia? Le doy gracias a Dios porque una pareja vio a mi mamá graduarse en San Diego y oraron por ella sin conocerla. Le doy gracias a Dios porque una señora en una parada de autobús dijo: qué hermoso del pueblo de Dios, puedo tener tu teléfono. Jesús es el Mesías. Y le manda personas. Gracias a Dios porque esas dos personas fueron y le hablaron a mi mamá. Y podríamos cantar como ese canto que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? ¿Cuántos de ustedes ven hacia atrás y dicen: gloria a Dios que Cristo llegó a nuestra vida? ¿Sí? Entonces Dios dice que lo hemos conocido para que nosotros anunciemos a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Dice: ¿y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Y dice: pero no todos han aceptado el evangelio, dice el verso 16. Amén. No todos lo han aceptado, ¿verdad? Dice: es como dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído al oír nuestro mensaje? Así pues, la fe nace al oír el mensaje. ¿Cómo nace la fe? Al oír el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que se escucha? La palabra de Dios, el mensaje de Cristo. Así que en estas épocas que comenzamos a celebrar Navidad en muchos hogares cristianos, que no tenemos obstáculo o tropiezo en decir Cristo vive y Cristo vino, no me importa si no nació el 25 de diciembre, el punto es que nació y que el mundo celebra eso. Y si yo soy hijo de Dios, ¿cómo no voy a celebrar que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados? Y si vamos a celebrarla, la vamos a celebrar como cristiano, no con los Tucanes de Tijuana. ¿Sí? La vamos a celebrar ni con los ángeles azules, ni con nadie. La vamos a celebrar con Cristo, adorándolo a Él, exaltándolo a Él, no con materialismo, sino con un corazón rendido a Él, que es el centro de nuestros hogares. Y dice que la fe nace al oír el mensaje viene de la palabra de Dios. Y quizá algunos dicen, como dice aquí en este texto, ¿no? Dice: no todos han aceptado el evangelio. Mira, qué fanático. Otros pueden decir: a mí, ¿qué me importa que tú me hables de tu Dios o de tu religión? Ay, qué rara estás, qué raro estás. Sí, estás muy fanático. Todo hablas de Dios, ¿no? Claro, podemos, también hay que, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Estamos en este mundo, ¿no? Están mis hijos en la escuela, fíjate que pasó esto, ¿cómo están tus hijos? Pero hay un punto de decir: oye, no, yo estoy muy contenta, muy contento porque Dios contestó una oración en mi vida. Yo le pedí a Dios esto. Habla, proclama sus maravillas. Y alguien puede decir: ¿cómo sé que es verdad esto? Oh, es interesante lo que me dicen de Dios. Quisiera tener esa fe. A veces la familia que te critica, que ay, qué religioso, que te lavaron el cerebro. No, me lavaron el corazón. Gloria a Dios. Y lavaron mis pensamientos y yo sé en quién he creído. Alguien puede decir: quisiera tener esa fe. Tú que estás cerca de Dios, pídele a Dios. Dios empieza a obrar en ellos. O alguien puede decir, como le pasó a nuestro hermano Fernando: esto es lo que necesito. Esto es lo que yo necesito. Cristo. Quiero que sepas, si estás aquí invitado por alguien, que Cristo es lo que necesitas. Que Dios te ama, que no estás solo, no estás sola, y Dios te está buscando. Esta Navidad acuérdate que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Juan 20:21 dijo Jesús: iglesia, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y mira lo que dice Jesús: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos. Jesús oró por nosotros. Quizá tú puedes ser ese vendedor de naranjas que le habló al papá de este pastor. O quizá puede ser esa persona grande de edad, una mujer que le habla en una parada de autobús a una jovencita judía que no conoce a su Mesías. Quizá tú puedes ser ese que fue intencional y buscó a alguien y habló con alguien como los que le hablaron a mi mamá. Quizá tú puedes ser como lo que hice yo, de estar sentado en un camión y hablarle a una maestra de filosofía oriental, diciéndole que Dios no solo es energía, sino que Dios es un ser personal que le ama y que la creó para que ella conociera a ese Dios. Quizá tú puedes ser esa persona, como Dios me usó en su gracia,
que le habló un hombre que tenía muchos años de su vida esclavizado en el homosexualismo. Encontró a Jesús y encontró libertad en Cristo. Y ahora se acuerda de su pasado y llora. Y Dios ha usado la vida de ese hombre para que muchos ahora conozcan de Cristo. Ese es el poder del Evangelio. Iglesia, acuérdate lo que dijo Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo de las buenas noticias de salvación, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el mensaje que hemos recibido. Este es el Evangelio, el verdadero mensaje de la Navidad. Un tiempo para que preparemos nuestro corazón para celebrar que la luz vino al mundo. Y aunque los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, muchos han venido a esa luz y Dios nos ha dado ese mensaje y esa responsabilidad de sembrar esa luz en un mundo que no le conoce, a fin de que el mundo no se pierda, sino para que todo aquel que esté en él tenga vida eterna. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Dios bendito, te amamos, te damos gracias por el mensaje de salvación que ha venido a nuestras vidas. Gracias por Jesucristo. Gracias porque estamos en la roca firme que es Cristo, que vino a este mundo, partió la historia en dos, resucitó con poder y vive para siempre y está sentado a la diestra del Padre, y Él vendrá nuevamente con poder a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Gracias por la esperanza que tenemos en Jesús. Perdónanos, Señor, cuando callamos nuestra boca y no somos intencionales en hablar del Evangelio con otros. Danos el amor para poder hablar con aquellos que lo necesitan. Danos la gracia, la sabiduría, danos el valor. Que no nos avergoncemos del Evangelio ni de ti, Señor, porque el mundo necesita tu luz y tu poder. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón, querido hermano, hermana, si Dios habló a tu vida hoy, ahí en tu lugar, si quieres hacer un compromiso con Dios, de decirle: Dios, tú hablaste a mi vida, yo quiero ser más intencional en hablar de ti con mi familia, con la gente que no te conoce. Señor, dame la sabiduría para saber hablar compartiendo sencillamente lo que tú has hecho en mí, Señor. Y la historia de que nuestros pecados nos separan de ti, pero tú viniste a morir por nuestros pecados para darnos vida, que tú transformas vida, Señor. Yo quiero ser un testigo tuyo. Yo quiero traer amigas, amigos a esta iglesia, que otros conozcan y oigan de Jesús. Si Dios tocó tu corazón y tú quieres hacer algo por Cristo, compartir tu fe con otros, ser más fiel en esa área, levanta tu mano en tu lugar. Dile: Señor, aquí está mi vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si hubiera alguien, habrá alguien entre nosotros, gracias, puede bajar su mano. Habrá alguien entre nosotros que diga: Pastor, yo la verdad no estoy seguro si yo muriera, si mi alma iría al cielo, a la presencia de Dios, y yo quisiera hoy tener la oportunidad de orar, de que alguien ore por mí allá en la cafetería y decirle a Dios que yo quiero comenzar a seguirlo, que alguien me explique. Yo quisiera comenzar a seguir a Cristo en mi vida, no como una religión, sino como una relación con ese Dios que me creó, que me ama, que vino en Cristo a buscarme y a salvarme. Yo quiero tener esa salvación de mis pecados. Si Dios habló a tu vida, levanta tu mano en tu lugar sin pena. Todos están con los ojos cerrados orando. ¿Habrá alguna persona que hoy quiere entregar su vida a Cristo? Sin pena, levanta tu mano. El Señor te busca y te ama. Gloria a Dios. Tenemos una mano allá atrás. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá otra persona? Gloria a Dios. Vamos a orar contigo. Gracias, puedes bajar tu mano. Vamos a orar contigo en un momento más. Te felicitamos por el deseo de entregar tu vida a Cristo. Ahorita alguien te va a guiar en una oración de fe que sea sincera con todo tu corazón a Cristo. Padre, gracias te damos por estas manos levantadas. Gracias por esta persona que quiere entregar su corazón a ti y que quiere, Señor, tener esa seguridad de salvación en Jesucristo. Bendícele, Señor, y bendice la vida de mis hermanos. Ayúdanos que esta fecha que vamos a celebrar la Navidad, estas fechas, Señor, que sean centradas firmemente en Jesucristo. Te damos la gloria, te damos la honra y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.